Shalom Alejen. En esta oportunidad vamos a estar estudiando la Parashá Hayé Sará. Parashá Hayé Sará. Una nueva porción de la Torá que vamos a estar estudiando, que vamos a estar evaluando y de esta forma poder extraer de ella lecciones que nos ayuden en nuestro crecimiento personal y con ello poder alcanzar un desarrollo espiritual. Cada porción de la Torá nos da siempre recursos y herramientas cuando la vemos como un manual de instrucción que nos permite poder avanzar en nuestro proceso de cambio, en esa rectificación y renovación de la mente para poder mirar o ver las cosas a través de la Torá y de esta manera hacer que la voluntad de Hashem también sea nuestra voluntad. En esta porción de la Torá que se titula Hayé Sará, vemos acá las pruebas de Abraham, vemos acá unos eventos que pudiéramos decir que marcan el antes y un después. Cuando hablamos de pruebas, cuando hablamos de procesos, son expresiones que tienden a rechazarse, son expresiones que causan como que incomodidad. Y debemos entender, como dicen algunos rabinos, que la vida es una prueba. Vivimos en el Olam Nisionot o el mundo de las pruebas. Y las pruebas son las que nos permiten conocernos, son las que nos permiten hacer ajustes, rectificar, cambiar, mejorar, emprender objetivos que le den sentido a la vida y para ello alcanzar el propósito. Entonces, las pruebas debemos verlas con lentes que sean los apropiados para no distorsionar el proceso que Hashem ha permitido en nuestra vida para extraer lo mejor de nosotros y de esta forma tener la mejor versión de cada uno de sus hijos. Así que vemos acá que las pruebas de Abraham Avinu fueron 10 y cada una fue como que más fuerte, más difícil en cada área que se fueron abordando. Dice en la Torá, y murió Sará en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer el duelo por Sara y llorarla. Eso aparece en Bereshit o Génesis 23:2. Está escrito en el Midrash Tanhuma Bayerá, capítulo 23, que el Satán se le presentó a Sara y le dijo que Abraham había sacrificado a su hijo y que ella muere a causa del gran dolor. Abraham Avinu superó la prueba del sacrificio, sobreponiéndose al gran amor que tenía un padre por su hijo. La inmensidad de este amor es tal que incluso el Midrash, en el Yalkut Shimonim, Melahim 2:252, nos dice todo esto. A pesar de esto, Abraham se sobrepuso a este gran amor, tal como está escrito, y ambos marcharon juntos, como aparece en Bereshit o Génesis 22:6. Lo cual indica que los corazones de Abraham y de Isaac, o de su hijo, estaban unidos con la intención de santificar el nombre de Hashem. De hecho, Abraham estuvo a punto de irse entendido de que la obediencia era lo más importante y que la única forma de poder dejar un legado a su hijo es que él pudiera ver, pudiera experimentar su obediencia, que Isaac viera la forma como Abraham caminaba en fe, caminaba en plena obediencia, y que de esa manera Isaac también pudiera caminar en la misma. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta la importancia que tiene cada evento que sucede en nuestra vida. La razón para todo esto es que cuando los sadiquín o los justos comienzan una misbah o un mandamiento a obedecerlo o a caminar en esa obediencia, no quieren detenerse. Hashem tuvo que decirle a Abraham que no lo colocara en el altar para quemarlo. Tuvo que decirle, no hagas eso. Una cosa es el sacrificio
y otra cosa es el holocausto. El sacrificio es el momento en el cual el animal muere y el holocausto es cuando el animal es presentado en ofrenda a Hashem y se quema. La mayoría de los rabinos enseñan que Abraham sacrificó a su hijo. Lo que no hizo fue presentarlo en holocausto y quemarlo delante de Hashem. Y de allí fue que Hashem presentó un animal que iba a ser propicio para el momento y en sustitución de Isaac poder morir en holocausto. Ahora, vemos claramente que de Isaac hay una promesa y que de él iba a salir un gran pueblo. Y aquí podemos aprender que cuando comenzamos un mandamiento o una misma, tenemos que entregarnos totalmente para cumplirla. Y por eso es que Abraham hizo lo que hizo al momento de sacrificar a su hijo. Cuando Abraham finalmente regresó a su hogar rebosante de alegría por haber pasado esta gran prueba, llega a su casa y le anuncian que su esposa había fallecido debido al sacrificio. Cualquier persona normal habría sentido un terrible resentimiento, se hubiera quejado, hubiera hecho cualquier cantidad de cosas porque no se entiende que producto de la obediencia tengan que venir este tipo de circunstancias. ¿Cómo es posible que por obedecer venga como resultado la muerte de su esposa? Y es allí donde está la verdadera prueba. ¿Cuál es nuestra actitud cuando en medio de una prueba las cosas no salen como queremos en medio de la obediencia? ¿Cuál es nuestra conducta frente a aquello que se nos presenta, que no se da, que no surge como queremos luego de obedecer? Cualquiera de nosotros, cuando está entendido que está obedeciendo, espera que como resultado venga algo que sea de bendición, que sea de gozo para la vida de aquel que obedece. Sin embargo, vemos en esta situación que fue todo lo contrario. Entonces surge esa pregunta: ¿cómo es posible que obedeciendo tengamos que pasar por ese tipo de circunstancias? Y es que la vida es de una manera en la cual evaluamos las cosas totalmente diferente a la manera como Hashem las evalúa. No en vano Hashem a través del profeta dice de forma muy clara que los caminos de Hashem son totalmente diferentes a los nuestros y que su manera de pensar o sus pensamientos son totalmente diferentes a los nuestros. Entonces, una cosa es cómo nosotros evaluamos un acontecimiento y otra cosa es cómo Hashem lo establece. Así que pensar que las cosas van a surgir o se van a dar de acuerdo a nuestro criterio, basado en una mente limitada, con tantas adversidades, con tantos obstáculos que tenemos nosotros al momento de interpretar las cosas que aparecen reflejadas en la Torá. Por eso, cuando nosotros empezamos a leer la Torá, no como un libro de historia, sino como un manual de instrucción, podemos aprender de todos estos personajes lo sucedido, sus crisis, sus conflictos, sus procesos, las pruebas, pero también sus decisiones, también lo que ellos hicieron, cómo superaron todo esto. Y es allí donde encontramos ese material de construcción que nos permite cada día crecer más. Así que cuando Abraham finalmente regresa a su hogar y se encuentra con todo esto, no era suficiente superar una prueba tan grande, sino que también debía soportar el gran dolor de la muerte de su esposa, que es la mayor prueba de todos. Porque obedece en sacrificar a Isaac, pero dentro de sí está esa fe y esa esperanza de que Isaac es el escogido por Hashem para traer a esa descendencia. Por lo tanto, Abraham tenía no solamente esa fe y esa esperanza, sino una revelación de lo que iba a suceder en Isaac.
Pero que muriera su esposa, eso era algo que no se esperaba Abraham. ¿Acaso esta es la Torá y el pago por obedecer? Pero Abraham Avinu no sintió remordimiento, no se quejó en lo absoluto, sino que de inmediato, como lo vemos narrado en la Torá, se ocupó del entierro y vino para hacer el duelo por Sara y llorarla. Y se enseña que Isaac fue llevado a la yeshiva o al centro de estudio de Shen y de Eber. El duelo que Abraham hizo por Sara no fue por su propio dolor, sino porque ella era una gran mujer, una gran persona, tal como dicen los sabios sobre el verso. La vida de Sara fueron de 100 años, de 20 años y 7 años. Entonces, eso lo vemos nosotros en Bereshit 23:1. O sea, Sara a los 100 años era como a los 20, sin pecado alguno. Así que vemos acá cómo nos muestran 100 años, 20 años y 7 años. No dice 127, sino que los establecen de esta forma. Y allí es donde nosotros aprendemos siempre grandes cosas en la vida. Y es que el proceso de cada persona se va dando por etapas. O sea, la vida de Sara se puede ver en 3 etapas. Una etapa de 100 años, una etapa de 20 y una etapa de 7. Y de esta forma, entonces, vemos nosotros cómo se da todo. Si utilizamos el método de interpretación de la gematría y tenemos 127 y lo sumamos, 1 más 2 son 3 y 3 más 7 son 10, 10 es lo que representa plenitud, es lo que representa cuando un proceso se da por completo. 10 representa lo que se llega a alcanzar como meta. O sea, 10 es algo terminado, algo ya acabado, algo ya elaborado. O sea, el proceso de Sara se dio en 100 años, en 20 años y luego en 7. Y de esa forma terminó todo para alcanzar ese nivel que Hashem había establecido para su vida. Ahora, podemos preguntarnos por qué Hashem le hizo esto a Abraham o por qué lo permitió de esta forma. ¿Por qué provocarle un sufrimiento tras otro? Y no solamente eso, creo que la pregunta que pudiéramos hacernos nosotros es ¿de dónde sacó fuerzas Abraham para no caer, para no quebrantarse en medio de esta serie de pruebas y de dolor que debe ser tan duro perder a su hijo, así él tenga la esperanza de que va a estar vivo y todo esto, pero él sabe lo que hizo, él sabe que lo sacrificó, que no lo quemar y todo esto es evidente, pero más allá de eso vio cómo entregó su vida. Pero luego que muriera también su esposa, que muriera Sara, esa compañera, esa mujer que estuvo con él, que siempre estuvo allí, y luego perderla. Entonces es duro, pero la respuesta nos los dan los sabios en el tratado Berajot 64b, donde nos dicen que los justos no tienen descanso en este mundo. Así que si los justos no tienen descanso en este mundo, quiere decir que constantemente vamos a estar viviendo pruebas tras pruebas, procesos tras procesos. Las pruebas construyen a la persona y la llevan a amar más y más a Hashem. Es la forma como se conecta. Es de manera inversa a lo que podríamos imaginarnos. Cuantas más pruebas tiene la persona, más crece y más se acerca a Hashem. Por eso Hashem no deja que los justos se queden sentados tranquilos, sino que los va llevando de una prueba a otra para acercarlos cada día más y para que merezcan el mundo venidero. O sea, todo lo que sucede muchas veces siempre lo vemos como algo malo, como algo terrible, y resulta de que detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto.
Que las cosas no se den como queremos, que las cosas no se den en el tiempo que queremos, ni que para alcanzarla el camino sea el que nosotros deseamos, no significa que esté mal, no significa que no sea como Hashem lo ha establecido, sino que para llegar a vivir y de esta manera poder disfrutar aquello que Hashem ha establecido, necesitamos pasar por todo eso en ese tiempo para que estemos en las mejores condiciones para cuando lleguemos al lugar asignado por Hashem y cumplir con la tarea designada, estemos en las mejores condiciones. Así que aprovechemos al máximo el tiempo en el cual estamos caminando en pro de llegar a una meta, de cumplir con una etapa para empezar otra. Que esta etapa de preparación, de procesos, de prueba, puedan sacar lo mejor de usted y de mí. Que podamos ser la mejor versión. Que podamos comenzar una nueva etapa con todas las herramientas y los recursos que nos han sido aportados en medio del dolor, del sufrimiento, del quebrantamiento, de las lágrimas, de cada prueba, de cada proceso. Y que de esta forma podamos ver más allá de lo que estamos viendo en el momento, que es circunstancial, no definitivo. Así que cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que lo sucedido a Abraham es evidente que Hashem, a través de pruebas y de todo esto, Abraham tuvo fuerzas para medirse con todo este dolor, con todo este momento tan lamentable, porque él sabía que a pesar del sufrimiento, que a pesar de la aparente situación tan dura, tan difícil, tan dolorosa, Hashem mismo era quien lo había llevado a esa situación y que todo era para su propio bien, para que se elevara y se acercara a Hashem. Esta es una regla importante, porque muchas veces esperamos que Hashem haga determinadas cosas y en el tiempo que queremos y de la forma como anhelamos, y piensa que de esa manera es como todo va a estar bien. Pero nosotros no sabemos exactamente qué es lo mejor. Y muchas veces lo que deseamos no necesariamente es lo mejor para nuestra vida. Y por nuestro propio bien, entonces van sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de conflictos, de crisis, si pudiéramos darle una lectura correcta, pudiéramos ver más allá y entender que todo lo que nos sucede es por nuestro bien, que así lo quiso el Creador. ¿Qué es lo que tengo que aprender de este momento? ¿Qué es lo que tengo que aprender de este lugar, de esta circunstancia? O sea, estamos en una clase constante donde nos están evaluando. Sea como sea, nosotros debemos aprender a aceptar con amor los decretos del cielo. Por eso bendecimos por el mal, así como bendecimos por el bien, como aparece en el tratado Berajot 48b. Porque ese mal que nos toca vivir, sin lugar a dudas, trae consigo un bien que por ahora no logramos percibir, pero que en su momento todo tendrá sentido. Por ende, es bueno agradecer a Hashem, aun cuando solo podemos ver el mal. Cuando vemos todo este evento, nos encontramos con una explicación de Rashi en relación al mismo, donde dice que el relato de la muerte de Sara y del sacrificio de Isaac fueron escritos uno a continuación del otro. Porque cuando le relataron a Sara acerca del sacrificio de Isaac, que su hijo había sido establecido a ser sacrificado y que así lo fue, la abandonó su alma y murió. El estudio de la Torah y su obediencia exige una gran fuerza de espíritu y mucho sacrificio, porque como en cualquier cosa de la santidad, la mala inclinación o el Yetzer Hará enseguida trata de hacerlo caer,
y en el estudio de la Torah todavía más que en otras cosas. Por eso se habla que estudiar y obedecer lo que se estudia es una gran conquista. Si el individuo logra anular la preocupación por lo material, si el individuo logra superar la flojera, la pereza, todo lo que vemos nosotros dentro de este elemento tierra del cual fuimos nosotros creados, y puede avanzar, entonces de esta manera podrá obtener grandes victorias y grandes conquistas personales. Porque cuando la persona logra anular todo esto, es como si matara un área de su vida, es como si anulara un área de su vida, y desde el cielo lo recompensan por ello. También está escrito, cuando alguien quisiera brindar una ofrenda, como aparece en Vaikra o Levíticos capítulo 1, explican nuestros sabios en Tanjuma de Vaikra 5, que la Torah exige una enorme entrega para su estudio y para su cumplimiento, porque, como sabemos, la inclinación al mal se interpone en el camino de la persona y le coloca obstáculos con el objetivo claro de hacerle fracasar. Y cuando Abraham le dijo a Sara que iba a llevar a Isaac a la yeshiva, no se desvió de la verdad, porque quien estudia la Torah se considera como si se sacrificara a sí mismo delante del Creador, debido a la gran entrega y al sacrificio que realiza la persona para dedicarse a la obediencia, a la puesta en práctica de lo estudiado. El hecho de que Abraham eligiera decirle a Sara que Isaac se iba a estudiar en la yeshiva de Shem y de Eber fue para decirle las cosas de manera más suave. Esto deja una enseñanza para todas las generaciones. Aquel que sacrifica toda su voluntad, que sacrifica sus metas, sus anhelos y su ser para estudiar y vivir la Torah, es similar a Isaac en el momento en que fue amarrado sobre el altar, y la recompensa por ello es tan grande que no puede ser medida. Dice la Torah: y Abraham era anciano, entrado en días, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Bereshit 24:1. Dice Rashi, Bekol. Bekol traduce como en todo, y tiene el mismo valor numérico que Ben, que traduce como hijo. Entonces, cuando vemos esto, podríamos preguntarnos, ¿por qué no fue escrito explícitamente que Hashem bendijo a Abraham con un hijo? Si ese es el significado, ¿por qué razón la Torah prefirió decirlo de manera oculta? Hemos visto siempre a través del estudio, y he podido ver explicaciones que dicen que Isaac era parecido a Abraham en todo. Todo lo que tenía Abraham también lo tenía Isaac. Porque de tener un hijo no es el origen de la bendición. O sea, procrear no es la bendición en sí misma, sino que la bendición radica en poder engendrar, o sea, poder implantar, poder sembrar, poder forjar cualidades en el niño, y de esa manera podemos hablar de ser padres. La bendición solo se cumplió en el hecho de que Isaac se parecía a Abraham en todas sus cualidades. Es fácil decir yo tengo un hijo, y es fácil también decir quiero tener un hijo. Pero ¿hasta qué punto estamos nosotros preparados para dedicar tiempo, atención, cuidado y sobre todo darnos cuenta y tener conciencia de que ellos copian lo que hacemos, que ellos aprenden de lo que ven? Más que lo que oyen, lo que ven es lo que marca su vida. Por lo tanto, cuando nosotros accionamos dentro de nuestro hogar, nuestra actitud, nuestra conducta es una clase, una enseñanza que se le está transmitiendo al niño. Por eso, cuando vemos nosotros en la Torá que nos dice de forma muy clara
que al niño debemos enseñarle la Torá cuando se levanta, cuando camina, cuando se sienta, al comer, uno se preguntaría, ¿en todo momento tengo que estarle enseñando la Torá? No. Lo que los sabios nos están enseñando es que en todo momento tú debes mostrar la Torá a través de tu conducta y tu actitud a tu hijo que te está viendo. Todo el tiempo él te ve y él aprende. Entonces, si yo estoy consciente de ello, ¿cuánto me debo cuidar? Por eso, ser padre sin tener un proceso de cambio interno, sin estar consciente de quiénes somos, sin conocernos, sin trabajar nuestra cualidad, simplemente vamos a enseñarles los errores y las cosas incorrectas e indebidas que hay dentro de nosotros. Para ser padre, primero tenemos que prepararnos como seres humanos. Tenemos que prepararnos en todo lo relacionado a lo que somos como persona. Y de esta manera, entonces está en condiciones de poder ser padre. Y allí es donde entra lo difícil, porque muchas veces, y sobre todo en el caso de las mujeres, desean tener un hijo porque dentro de la sociedad eso es visto como un éxito, como si el hijo fuera un trofeo. Y no es así, porque muchas veces esos hijos son criados por su abuela, por una tía, por otra persona, porque esa mujer no tiene tiempo para atenderlos. O sea, no es madre. Ella concibió, pero no engendró, no crió, no está forjando en ellos ese carácter, no los está moldeando conforme a la Torá. Y si esta mujer no tiene Torá, menos todavía, y va a ser mucho más difícil. Por eso es que vemos en este tiempo dentro de la sociedad cómo se ha ido corrompiendo por completo todos los principios y valores y la moral. Y es porque estamos en una decadencia. Lo que estamos viendo es algo inaudito. Por eso cuando hablamos de tener un hijo, debemos estar conscientes la persona que voy a traer, ¿para qué la voy a traer? No es un trofeo para exhibir, también tengo un hijo, como tengo una casa, tengo un carro, tengo un título. Que pareciera que fueran los objetivos que traza la sociedad y que alcanzarlo entonces tenemos éxito. Y eso es lo más duro y lo más difícil que estamos viendo, que no hay conciencia de todo esto. Dicen también los sabios en Tanjuma Toldok 1 que Hashem bendijo a Abraham con un hijo que tenía su mismo rostro para que la gente no dudara de que era su padre. Porque Abraham ya era anciano. Y para evitar estas dudas, es como si Hashem hubiera dibujado el rostro de Abraham en Isaac. Miren la forma como Hashem cuida a sus hijos. Ahora, hay un punto en todo esto y es la importancia de ser bondadosos, de ser benevolente. Dice Bereshit 24:4, sino que irás a mi tierra y a mi lugar natal y tomarás una mujer para mi hijo, para Isaac. Este es el juramento que le pidió Abraham Avinu a Eliezer, tomar una mujer de su tierra natal, que era Harán. En su libro, el Ran pregunta, ¿por qué Abraham obligó a Eliezer a tomar una mujer de su tierra natal y no de Canaán? Es porque estas mujeres eran idólatras y las otras no lo eran. Entonces había una gran diferencia entre unas y otras. Abraham sabía que a pesar de que en cada lugar no habían personas perfectas, de todas maneras él había visto ciertas cualidades dentro de ciertos lugares que veía como importante.
Y una de las cualidades que ve como importante o destaca es el gesed, esa bondad, esa gracia, la benevolencia. Y aquel que posee esta cualidad, incluso si se llegan a comportar incorrectamente, al final logrará formarse y crecer tal como está escrito en el Salmo 89. Qué importante es todo esto. Un mundo de bondad se formará. El mundo es lo que internamente es la persona. Es como su mundo en miniatura, lo cual expresa que si la bondad lleva a la persona a dar, ella se formará y va a crecer. Y esto era algo que existía en Harán, pero que no existía en Canaán. Y aunque ambos lugares tenían muchas cosas que no eran buenas, sin embargo, Harán destacaba por esta cualidad. En la tierra de Canaán se encontraban Sodoma y Gomorra, donde la bondad, el ayudar, el tender la mano, la hospitalidad eran considerados como una transgresión. Aquel que pedía caridad, aquel que ayudaba, que tendía la mano y aquel que la daba eran condenados a muerte de forma inmediata, tal como lo vemos en el caso del rey de Sodoma, que le pidió a Abraham que le devolviera solo a las personas para gobernar sobre ellas, tal como está escrito en Bereshit 14:21. Dame a las personas y toma para ti los bienes. Abraham le advirtió a Eliezer que buscara una esposa para su hijo en Harán y no en otra parte, porque así se aseguraba de que la mujer por lo menos tuviera esta cualidad de la benevolencia. Eliezer encontró a Rivka, que era una gran sádic, y a pesar de vivir entre malvados, nunca copió su comportamiento y conducta. Fue totalmente diferente en medio de la oscuridad del lugar. Era una luz en ese sitio. Y la prueba de esto es que cuando llegó a Beersheba y vio a Isaac a lo lejos, se inclinó porque vio sobre él la presencia divina. Qué importante cuando vemos nosotros dentro de la Torá el respeto, la admiración, la actitud que tiene una esposa hacia su esposo. Y esa actitud, esa consideración hace que le coloque en una posición que Hashem ha establecido, y por eso la mujer es bendecida, porque está actuando conforme a principios al ver la autoridad que recae sobre su esposo. El gran problema es que vivimos en una sociedad donde este sistema progre, que está alterando por completo el concepto de familia y de pareja, y sobre todo ha bombardeado de forma inclemente a la mujer, y por eso vemos tantas charlas y tantas cosas que están creando una división, una separación, una lucha entre hombres y mujeres. O sea, mujeres hablando de términos que cuando vamos a la realidad no aplican, que están luchando por algo que cuando vamos a la práctica y cuando vemos en la Torah jamás le ha sido quitado o negado a la mujer. Al contrario, vemos en la Torah cómo la mujer se le ha dado el honor de edificar una casa, porque cada casa edificada con sabiduría se va a manifestar en una mejor sociedad. Una casa edificada con una mujer de bondad, de integridad, de humildad, de fidelidad, de respeto, de comprensión, eso es lo que va a moldear en sus hijos. Y eso es lo que se va a expresar en la calle, en la sociedad. Pero si la identidad de la mujer es golpeada, si el rol de la mujer es por completo destruido, es malograda por completo la finalidad o el propósito de ella, entonces veremos a una sociedad que cada día va en picada a lo peor. Y ese es el resultado de que el pilar fundamental del hogar, que es la mujer, no está cumpliendo lamentablemente con su rol y se ha dejado engañar por un sistema
que lamentablemente es contrario a lo que establece la Torá. Así que por eso vemos nosotros que Abraham le advierte a Eliezer de dónde quiere que busque a una esposa para Isaac. Y que ella se inclinara al ver de lejos a Isaac porque vio en él la presencia divina, nos muestra la percepción que tiene esta mujer al ver a su esposo. Y es la pregunta que debería hacerse siempre la mujer. Cuando ve a su esposo, ¿qué ve en él? Cuando ve a su esposo, ¿qué percibe? ¿Qué refleja? Porque de acuerdo a ello, también será la actitud que tenga ella. Una actitud de humildad, de respeto, de atención, de admiración, y de parte del esposo de comprensión, de atención, de amor y de bondad. Vemos nosotros en la Torá que las jóvenes que acompañaron a Rivka estaban con ella cuando llegaron y sin embargo ellas no se inclinaron porque no vieron la presencia divina. Imagínense la percepción que tenía Rivka de todo esto y cómo pudo ver algo que otras no veían. El Rama Mipano en Azarama Marot escribió que después del sacrificio los ángeles se llevaron a Isaac y estudiaron Torá con él durante 3 años. Y por eso tuvo el mérito de que la presencia divina estuviera siempre con él. Y eso fue lo que vio Rivka en él, y por eso se inclinó cuando vio a Isaac a lo lejos. Lo mismo podemos decir de todas las jóvenes de Beersheba que veían a Isaac todo el tiempo y no tenían ese respeto, esa admiración, porque no tuvieron el mérito de ver la presencia divina posada sobre él. Solamente Rivka, por su gran nivel, pudo ver la presencia divina y por eso se inclinó. ¿Qué llevó a Rivka a ser una mujer vista como un sádic? El hecho de que desarrolló al máximo una gran cualidad, la bondad, la benevolencia. La cualidad natural de dar, de ayudar, de aportar a otra persona, y eso fue lo que le dio fuerzas para extraer esa enorme cantidad de agua para atender a Eliezer y sus animales. Por eso tuvo el mérito de que en el momento exacto de su llegada a la casa de Isaac, regresara la bendición de Sara y Menú, tanto de la masa paljalá, de la luz de la vela y la nube que se posaba sobre la tienda, como aparece en Breshit Rabá 60:16. Dicen los sabios en Breshit Rabá 60:8, más preciadas son las palabras mundanas de los sirvientes de los patriarcas que toda la Torá de sus hijos. ¿Cuántas parashot, cuántas porciones de la Torá de las cuales se aprenden tantas reglas de la misma fueron escritas en forma sucinta y oculta? Pero las palabras de Eliezer, el sirviente de Abraham, están escritas con lujo de detalles, y no una, sino 2 veces. ¿Cuál es la diferencia entre las palabras de Eliezer y las otras enseñanzas de la Torá? En esta porción en la que aparecen las palabras de Eliezer se esconden los fundamentos de la cualidad de la benevolencia, el Hesed, sobre la cual se sostiene todo el mundo. Este es uno de los pilares que sostienen el mundo, la bondad. Por eso es que buscó una mujer que tuviera esta cualidad y la puso a prueba prestando mucha atención a todos los detalles relativos a la benevolencia. Y es allí donde el hombre debe tomar en consideración al momento de querer tener pareja las cualidades de la mujer. Porque eso traerá como resultado de que se pueda trabajar creando ese Shalom Bay y que la presencia de Hashem more en ese lugar. Esta es la razón por la cual fueron escritos todos los detalles, incluso 2 veces, los actos de bondad de Rivka y Menú. La grandeza de la cualidad de la benevolencia la vemos en Abraham Avinu,
que a pesar de estar en el tercer día luego de la circuncisión, dolorido hasta el punto en que le costaba levantarse de la cama, Hashem mismo fue a visitarlo. Y sin embargo, al ver 3 caminantes pasar por la puerta de su casa, Abraham se olvidó de su dolor y fue corriendo a su encuentro. Abraham le dijo a Hashem, como aparece en Bereshit 18:3. Vemos acá en Bereshit 18:3: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Abraham le pidió a Hashem que lo esperara hasta que recibiera sus visitas. Hashem lo esperó un día entero, ya que Abraham tuvo que llevar a cabo muchos preparativos para agasajar a sus huéspedes, sacrificando el ganado, y esto es algo increíble. Ahora, ¿cómo pudo Abraham pedirle a Hashem que lo esperara para ir a recibir a sus visitas a 3 verdaderos ambulantes o gente que iba caminando? Sobre esto dicen los sabios en el Tratado de Shabbat 127a. De aquí vemos que es más grande la misbah de recibir visita que recibir la presencia de Hashem, la presencia divina. Qué interesante, ¿no? Que es más importante cumplir con esta misbah de recibir visitas, al punto que es más importante que recibir la presencia divina. Esto no lo ve cualquiera. Verlo de esa forma sería muy complicado para una persona que no tiene la madurez, que no tiene el conocimiento y la revelación de lo que aquí se está diciendo. Durante todo un día, Hashem observó los actos de bondad de Abraham hacia los invitados, para traerlos bajo las alas de la divinidad. Y aquí está la prueba de que es más importante la misbah de recibir a las visitas que recibir a la presencia divina. Abraham aprendió esto de Hashem mismo, porque Abraham se anuló a sí mismo, tal como dijo: siendo yo polvo y cenizas, como aparece en Bereshit 18:27. Aún así, Hashem fue a visitarlo para hacer una bondad con él y quitarle una parte de ese dolor, de ese sufrimiento. Vemos nosotros en la Gemara, en Rosh Hashanah 17a, que cuenta acerca de uno de los amoraitas que se enfermó y al estar ya moribundo pensaron que fallecería. Sin embargo, revivió, se levantó y contó que vio cómo Hashem mismo detuvo al ángel de la muerte para que no se llevara su alma, diciéndole: por cuanto se sobrepone a sus rasgos de carácter y hace bondad con los otros, aunque le llegó el momento de irse del mundo, es apropiado que se le agreguen años de vida buena. Y sobre eso está dicho: aquel que se sobrepone a sus rasgos de carácter, se le borran todos sus pecados. Cuán importante es actuar con bondad, con generosidad hacia el prójimo, hacia otra persona. Miren todo lo que involucra. Y para muchas personas puede ser pesado, fastidioso, tedioso, tener que ayudar, tender la mano, recibir visita, que se queden en tu casa, que es incómodo. Pero vemos que es una gran misbah, un gran mandamiento. Vemos nosotros en Bereshit 24:10: y tomó el siervo 10 camellos de los camellos de su amo y se fue, con todos los bienes de su amo en su poder. Se levantó y se dirigió hacia Harán, a la ciudad de Nahor. Abraham Avinu le ordenó a su siervo Eliezer que fuera a Harán, a buscar entre las muchachas del lugar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Explican nuestros sabios en Bereshit Rabá 59:11 que el camino de Eliezer se acortó y que él llegó a Harán luego de un día de viaje, a pesar de que el camino era muy largo y de que generalmente, cuando se evalúa la naturaleza y las condiciones geográficas, es necesario viajar varios días para llegar. Y vemos que el camino se le acortó y llegó el mismo día. Y allí es cuando surgen las preguntas, ¿no? ¿Por qué Abraham Avinu, que era famoso por su gran rectitud en todo el mundo,
No tuvo el mérito de que se le acortara el camino cuando Hashem le ordenó irse de Harán rumbo a la tierra de Canaán. Si su siervo Eliezer mereció que se le acortara el camino, mucho más debería haberse acortado y merecido Abraham. La respuesta es que Hashem no coloca a una persona ante una prueba que ella no pueda superar. Y es allí donde vemos nosotros el porqué de tantas cosas. Hashem nunca va a colocar una prueba que no podamos superar. Hashem nunca va a colocar un peso que no podamos llevar. Hashem nunca va a permitir algo que no estemos en capacidad de poder asumir. Quiere decir que cuando vemos un tipo de prueba, como las hemos vivido a lo largo de nuestra vida, unas más fuertes que otras y cómo las hemos superado, pero el momento de que llegan, entonces ahí es cuando nos damos cuenta de qué estamos hechos. Ahí cuando nos damos cuenta de quiénes somos. Porque en medio de las pruebas es cuando se sabe realmente qué hay dentro de ti. ¿Cuál es la Torah que está dentro de ti? ¿Cuál es la confianza que tú tienes en Hashem? ¿Quién eres como hijo de Hashem? En medio de la prueba, en medio de la circunstancia, tú te desesperas, tú te angustias, te llenas de sufrimiento, dejas de comer, dejas de dormir, un estrés. O tú estás viendo lo que está sucediendo y simplemente estás viendo la mano de Hashem en medio de todo eso y diciéndote, aprende, mira bien. ¿Cuál es la lección que estás extrayendo de todo esto? Quiero ver cómo te comportas. Quiero ver quién soy para ti realmente. Porque en una sinagoga, en una keilá, ir, asistir y qué bueno, Baruch Hashem y todo esto, cualquiera lo hace. Pero en el momento más duro, más difícil de la prueba, donde se prueba, donde se ve realmente el carácter de la persona. En el momento de la prueba es donde se ve de qué estamos hechos, qué es lo que tenemos, una relación con Hashem o una religión vacía. ¿Qué es lo que tenemos? Se muestra en ese tipo de situaciones. Veamos cuál es la actitud de una persona con la Torá en medio de una situación como esa y una persona religiosa sin Torá en medio de una situación como esa. Veremos a la persona que tiene Torá, que a pesar de que la realidad es adversa, que es difícil, que es dura, está confiando en Hashem, está reposando en Hashem. Hashem, esto es duro, es difícil, pero tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, puedo superar cualquier cosa. Si tú estás conmigo, todo tiene una respuesta. Esa es la actitud de alguien que realmente tiene una relación con Hashem. Pero una persona que lo que tiene es ser una religión, que lo que simplemente tiene una faceta religiosa en su vida, que va un día para una congregación, para una iglesia, en medio de una adversidad como esta, vamos a ver el gran vacío que hay en ella, porque es una persona que se va a desesperar, se va a estresar, se va a llenar de ansiedad, de preocupación, de llanto, viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Personas que no duermen, que no comen. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tienen con Hashem? ¿Quién es Hashem en sus vidas? Quiere decir que no lo conocen. Quiere decir que lo que tienen es una faceta religiosa. Van por cumplir. Sí, me aprendí un verso, asistí, leí la Biblia, levanté mi mano. Eso es todo. Donde se prueba realmente quiénes son es en medio de estas circunstancias. Ahí donde se mide el carácter de la persona. Por eso es que Hashem no coloca a una persona ante una prueba que no pueda superar. Si le llega a la persona cualquier prueba, es claro que está preparada para vivirla. Y si la persona no logra superar esa prueba,
Hashem no lo permita, aparentemente se debe a que no invirtió suficiente esfuerzo para sobreponerse a la misma. Esa prueba le mostró que le hace falta profundizar su vida en la Torá, en conocer a Hashem, en tener una relación con Hashem. Sabemos que Eliezer tenía una hija a la que él deseaba casar con Ishat, como aparece en Bereshit Rabá 59:9. Y como Hashem sabía que Eliezer no podría cumplir con su misión de la manera adecuada, recorriendo todo el largo camino desde la tierra de Canaán hasta Harán, por eso le acortó el camino. Todo para que Eliezer pudiera cumplir completamente con la voluntad de Abraham. En cambio, Abraham Avinu, quien estaba a un nivel más elevado, podía recorrer toda la distancia existente entre Harán y Canaán, sin empezar a dudar y a formular preguntas. A pesar de que Abraham partió porque así se lo ordenó Hashem, sin saber ni siquiera a dónde se dirigía. Como está escrito, vete por ti de tu tierra y de tu lugar de nacimiento a la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Lej leja. Eso aparece en Bereshit 12:1 o Génesis 12:1. Esto significa que cada paso que Abraham dio siguiendo la orden de Hashem era visto como una prueba. Dado que Hashem desea pagarles y de esta manera es que establece las pruebas, también hay grandes recompensas. A quienes van por su camino sin cuestionar, sin quejarse, sin lamentarse, veremos la mano de Hashem reposando sobre su vida. Porque todo está dentro del tiempo de Hashem. Por eso es que Hashem no le acortó el camino, para que Abraham recibiera el pago por cada uno de los pasos que dio, siguiendo esa palabra dada por Hashem y de la cual se aferró. Porque la palabra de Hashem era su garantía. Ahora queda claro por qué Hashem le acortó el camino a Eliezer, mientras que Abraham se lo dejó tal como era. Y a partir de esto podemos concluir el gran valor que tiene el tiempo, porque cada instante aprovechado para servir a Hashem, le otorga a la persona una recompensa enorme e invalorable. Además, Hashem no pone a prueba a la persona con una prueba que no pueda superar. Nunca lo olvide. Hasta el punto que Hashem acorta el camino de Eliezer. Cuando Eliezer regresó de la casa a la casa de su amo, a la casa de Abraham, junto con Rivka, el camino permaneció tal como era. O sea, no le fue acortado. Porque Eliezer ya había cumplido con el mandato que había recibido de buscar a una mujer en Harán. Ya no había motivos para temer que el largo camino pudiera llevarlo a no cumplir el pedido de Abraham. La intención de Eliezer de casar a su hija con Isaac ya había perdido fuerza porque ya había encontrado a la mujer adecuada para Isaac, esa que puso a Hashem delante de él. Especialmente ante la evidencia de que Hashem lo había acompañado con tanto éxito, Eliezer enseguida comprendió que esto provenía directamente del cielo y no hay consejo ni queja en contra de Hashem. En el camino de regreso, Eliezer deseó que el camino se mantuviera tal como era, porque ahora ya no se consideraba una prueba y por lo tanto podía recibir recompensa por cada paso que diera. Hashem no disminuyó su recompensa y le pagó por cada paso que dio durante el largo camino de regreso hacia la casa de su amo. Pero aquí vemos algo importante. La recompensa de uno es totalmente diferente a la recompensa de otro, porque sus pasos, los que ha vivido, su camino es totalmente diferente. Hay personas que ven en otro bendición, la mano de Hashem, cómo prosperan, pero es que los procesos y lo que han vivido es de un nivel mayor que el de ellos. El gran problema es que nosotros vemos el resultado, no el proceso de elaboración para que ese resultado se dé. Y por eso es que la gente tiene una visión tan errada de todo.
porque la gente ve solamente aquello que la persona ha obtenido, pero no ve el proceso que se dio para obtenerlo. O sea, la persona no está viendo lo que vivió. Y es lo que mucha gente expresa, y es evidente la ceguera que tienen cuando quieren tener lo que otro posee como bendición, ignorando por completo lo que vivió para obtenerla. La gente quiere ver el resultado, no todo lo vivido para llegar a ese resultado. Eso no lo quiere la persona. O sea, la gente quiere saltarse los procesos y simplemente ver la bendición que se obtiene a través del proceso, y eso nunca va a suceder. Así que vemos acá grandes cosas que nos muestra esta parashá y grandes enseñanzas para poder transitar en la vida y aprender de cada prueba. Así que a través de esta parashá, de cada porción de la Torá, siempre extraemos grandes lecciones de vida, siempre tenemos algo que aprender. Así también Hashem invirtió en nosotros al crearnos y nos dio el tiempo que Él mismo creó. Por eso quiere saber si el hombre aprovecha debidamente lo que se le dio o si lo desperdicia en vano. La persona que no tuvo la suficiente inteligencia o sabiduría como para aprovechar el tiempo tal como Hashem lo desea, debe responder al reclamo del cielo cuando le llegue el momento de presentarse ante la corte celestial. Cuando Hashem ve a sus hijos trabajando y esforzándose en la Torá, obedeciendo, cuando una persona se levanta en la mañana a hacer sus oraciones, cada vez que nosotros hacemos nuestra oración antes y después de comer, cada vez que nosotros dedicamos tiempo a estudiar, a leer los salmos, a obedecer, incluso cuando el resto del mundo está durmiendo, Él declara: mis hijos me vencieron. Porque Hashem no tiene cuerpo ni imagen, por eso no necesita dormir. Pero el hombre, la creación de sus manos, que está hecho de carne y hueso, necesita comer y dormir. Y si en esos momentos de descanso el pueblo de Israel se sienta a estudiar la Torá, entonces Hashem declara con alegría: mis hijos me vencieron. Yo les preparé comida y bebida, pero en vez de sentarse a disfrutarla, se dedicaron a la Torá. Y eso no significa que no tengamos que dormir, que no tengamos que comer o beber, sí. Pero muchas veces eso se transforma en lo más importante y relevante en la vida del ser humano y desperdicia mucho tiempo en ello. Cumplir los mandamientos con integridad es sumamente importante, porque la integridad determina lo que dentro de nosotros se ha venido forjando. El hombre, como vemos nosotros en Bereshit 24:21 o Génesis 24:21, que dice: el hombre se asombró de ella, esperó sin entrometerse para saber si Hashem había hecho prosperar su camino o no. Aparentemente Eliezer no tendría que haber esperado, puesto que ya había visto que el agua subía hacia Rivka. O sea, no es que ella se inclinaba y colocaba el balde y sacaba el agua. Dice que el agua salía hacia ella, tal como explica Rashi respecto al verso: entonces el siervo corrió a su encuentro, como aparece en Bereshit o Génesis 24. Rashi dice: pues vio que las aguas del pozo subían hacia ella, y esto va en contra de la naturaleza misma del agua, cuya inclinación natural es caer hacia abajo, hacia los lugares profundos. Y Rivka ya le había dado de beber a Eliezer y a su gente, y ahora estaba dándoles agua a los camellos. Entonces, ¿por qué esperó hasta el final para saber si Hashem lo había puesto en buen camino? ¿Qué más tenía que hacer Rivka para poder él decir que había superado la prueba y era la mujer indicada? La persona que ora, que reza, que clama a Hashem pidiendo que lo ayude para poder llegar a un lugar determinado, una vez que lo consiguió y ya se encuentra en ese sitio, ¿acaso se sigue preguntando si Hashem le dio éxito o no? Lo mismo puede decirse aquí respecto a Eliezer. ¿Cómo era posible que siguiera dudando respecto al éxito de su misión?
Encontramos aquí una regla básica en el cumplimiento de los mandamientos. Por cierto, que el cumplimiento parcial de un mandamiento es algo muy importante e invalorable. Pero todo el tiempo que la misbah no se termina de cumplir en su totalidad, se considera que es incompleta. O sea, no existe cumplir un mandamiento a medias. O lo cumples por completo o no lo cumples. Porque si empiezas y no terminas de cumplir el mandamiento, es como si no hubieras hecho nada. Y eso es lo que dijeron los sabios en Tanjuma Evexei. Aquel que comenzó con un mandamiento se le dice termínalo, porque si no se considera incompleto. Y se parece a una persona que compra una casa y tiene que terminar de arreglar todo el papelero o todo lo que es la documentación de la compra, porque si llega a faltar algo, aunque sea una sola firma en algún documento, eso puede llegar a anular toda la compra. Por eso Eliezer, a pesar de haber visto que el agua subía hacia Rivka, esperó hasta que ella les dio de beber a las personas, e incluso cuando se encontraba a medio camino de darles de beber a los camellos. Aún así, continuó dudando porque no estaba la misbah completa. No se había cumplido por completo el mandamiento. Si hubiera quedado un solo camello sin beber, se habría considerado que la misbah no fue cumplida íntegramente, lo cual demostraría que Rivka no era adecuada para Isaac, como está escrito en Génesis 24:22. Y cuando los camellos terminaron de beber, él tomó. Esto se puede entender mejor si comparamos a Abraham con Labán. Los dos cumplieron una misbah importante. Abraham la cumplió en su totalidad y Labán no. Por eso es que uno es llamado sádic o justo y el otro es llamado malvado o rasha. De allí que la Torá, como manual de instrucción, debe ser estudiada con integridad. Todo el tema de la integridad en los mandamientos se aplica también al estudio. La integridad es el estudio de la Torá, o en el estudio de la Torá significa cumplir con aquello que se estudió. Y lo repito, la integridad en el estudio de la Torá significa cumplir con aquello que se estudia. Como dijeron los sabios, explica muy bien y cumple muy bien. Hagigá 14b. Y también dijeron en el Tratado de Abod 1.17, lo principal no es el estudio, sino la acción. Y esto lo mencionamos también nosotros en la Agadá de Pesach. Hay un maaseh que enseña que ocurrió que Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar ben Azaría, Rabbi Akiva, Rabbi Tafson estaban reunidos en Benebrak. No está escrito que todos estos sabios estaban estudiando, sino que nos referimos a lo que estaban haciendo, porque el estudio lo volcaban en los actos. Y por eso a estas historias en hebreo las llamamos maaseh o una acción. Llegar a la acción a partir del estudio de la Torá se parece a un matrimonio. Antes del matrimonio hay muchos preparativos. Pero todos los preparativos no sirven de nada si no se tiene lugar el acto de la unión conyugal o el kedushin. Si el novio no coloca esta jupá, el anillo y todo lo que representa, lo mismo ocurre con el estudio de la Torá. Si la persona estudia pero no cumple, entonces con el estudio no sirve para nada. ¿Por qué la Torá relata la muerte de Ismael en la porción que estamos estudiando de Hayé Sará y no en la porción de Toldot? Si Ismael vivió muchos años después de la muerte de Sara, ¿por qué la Torá hace un repaso de la vida de Ismael precisamente aquí, en la parashá Hayé Sará? Puede ser que se deba al comentario de Sara cuando expulsa a esta sierva o le dice a Abraham que expulse a esta sierva y a su hijo. ¿Por qué Sara no quiso que hubiera ni la más mínima conexión entre Isaac e Ismael?
que bajo ninguna circunstancia se pudiera mezclar lo puro con lo impuro. Debido a que esa era la voluntad de Sara, Hashem estuvo de acuerdo con ella. La Torá relata que el fin de la vida de Ismael en la parashá o en la porción Hayé Sará, antes de contar sobre la vida de Isaac en la parashá Toldot, esto nos indica que entre Ismael e Isaac existe una separación clara y absoluta, hasta tal punto que allí la Torá no los menciona juntos. Está escrito enfrente de todos sus hermanos Nafal. Sus hermanos se refiere a Isaac, porque en el futuro Ismael caerá delante de él sin posibilidad alguna de levantarse. En el futuro los descendientes de Ismael no recibirán recompensa por las misbat del Brit Milá o de la circuncisión de su progenitor, porque a través de las generaciones ellos corrompieron sus caminos hasta llegar a ser todos manserín o bastardos. Todo el pueblo de Israel y solo el pueblo de Israel que se cuidó a sí mismo y tiene en sus manos el documento que comprueba su linaje, merecerá recibir todo el pago que le corresponde. Qué interesante todo esto. Cuando empezamos a estudiar y a extraer toda esta verdad que nos ayuda, que nos direcciona. ¿Cuántas cosas debemos aprender para que nuestra vida sea mucho mejor, para que podamos ver más allá, para que pueda cambiar por completo? Hay cosas que no se dan en nuestra vida, es porque no vemos la opción del cambio, no vemos la opción de la rectificación. Y siempre hay tiempo para rectificar o cambiar. Siempre hay la oportunidad de empezar de nuevo. Vemos acá la bendición de Hashem a Abraham. Dice en Génesis 24:1, y Abraham era anciano, entrado en días, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. En todo. Enseña a los sabios en Bereshit Rabá 51:2 que en todo habla del lugar donde la Torá utiliza la letra Vav y de allí la letra I para unir la frase. Eso significa que Hashem y su corte celestial dictaron el veredicto. O lo explico nuevamente para que se entienda. Cuando vemos nosotros en la Torá, por lo menos en este caso dice, Abraham era anciano entrado en días. Pero luego dice, y Hashem había bendecido a Abraham en todo. Ese y que aparece allí nos está diciendo que Hashem y la corte celestial dictaron el veredicto para que la bendición reposara sobre Abraham. De acuerdo con esto, podemos entender que cuando el verso dice, y Hashem había bendecido a Abraham en todo, nos está enseñando la unión que hay entre la persona y Hashem para bendecirlo como bendijo a Abraham. Aparentemente, también el atributo de justicia y la kelipá o la impureza se unieron a la corte celestial en la bendición que recibió Abraham, ya que el verso dice, y Hashem bendijo a Abraham en todo. Y la palabra que la Torá utiliza para decir en todo es la palabra bakol, que tiene las mismas letras que la palabra kelef o kalef, que traduce como perro, que es el aspecto bajo el cual se presenta la kelipá. Ahora, ¿cómo puede ser posible que la kelipá haya estado de acuerdo en bendecir a Abraham? Entonces, la opinión de los sabios es que la kelipá entendió que sin santidad ella misma no puede existir. Tiene que haber algo que sea como su oposición, su contra. Luz con tinieblas. Aquí, santidad con kelipá, porque toda la existencia de la kelipá depende de su apego a la santidad, que es de donde toma su fuerza. Si Abraham Avinu no hubiera traído al mundo un hijo que siguiera su camino y propagara la Torá de Hashem en el mundo, entonces la kelipá no habría tenido a dónde adherirse para seguir existiendo. Y por eso fue que se ha unido a Hashem y a la corte celestial para bendecir a Abraham Avinu. Para culminar con la porción de la Torá de esta semana,
quiero culminar con esta parte donde vemos nosotros que la salvación, que la respuesta, que la solución de Hashem puede llegar de cualquier parte. La salvación, la respuesta de Hashem puede llegar de cualquier parte. Y eso es algo que siempre debemos aprender porque somos seres humanos y fallamos en ello, en medio del apuro, del problema, de la prueba. A veces no pasamos la prueba, no salimos bien, porque estamos esperando respuesta o una solución o algo en medio del conflicto, la crisis que vivimos, pensando en que la respuesta viene de una forma y no de la forma que Hashem quiere. Y no dejamos que sea Hashem el que nos enseñe cómo es que son las cosas y empezamos a intervenir y lo dañamos todo. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. La salvación de Hashem puede llegar en cualquier parte. Bereshit 24:12 dice, y dijo, oh Hashem, Elohim de mi señor Abraham, por favor, haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. Estas fueron las palabras pronunciadas por Eliezer. Eliezer dijo, oh Hashem, Elohim de mi señor Abraham, por favor, haz que tenga hoy un encuentro y haz bondad con mi señor Abraham. Este verso menciona el pedido de Eliezer, siervo de Abraham, de que Hashem lo ayude a encontrar la pareja adecuada para Isaac. Este pedido fue aceptado de inmediato, porque apenas terminó de decirlo, llegó Rivka como está escrito. Y sucedió que antes de que él terminase de hablar, he aquí que Rivka salía. Impresionante, impresionante todo esto. Por eso es que la Torá nos enseña algo muy importante acá, y es que cuando alguien espera cierta salvación de Hashem, nunca puede saber de dónde va a llegar esa salvación, pero la salvación llega. Y la salvación de Hashem llega en un abrir y cerrar de ojos. Llega cuando menos nos imaginamos. O sea, Hashem lo que quiere es que aprendamos a confiar y a reposar en Él y que tengamos la plena seguridad de que todo lo que está sucediendo es porque Él lo ha permitido, porque Él tiene el control. Cuando nos desesperamos, cuando nos angustiamos, nos estresamos, estamos dando a entender que Hashem no tiene el control. Estamos desconfiando, no tenemos fe. Y no estamos actuando como verdaderos hijos. Y es lo que debemos corregir. Y sé que nos cuesta como seres humanos porque hay momentos de angustia, desesperación, que son duros, que son difíciles, pero es que allí es donde se prueba realmente si tenemos o no una relación con Hashem. Y es lo mismo que sucedió con nuestro pueblo cuando se abrió delante de ellos el Mar Rojo. Los egipcios persiguiéndolo por un lado, e incluso el ángel encargado de Egipto asistía a los egipcios en su lucha contra Israel, como aparece en Shemot Rabá 16:16. Por los costados los rodeaban bestias salvajes y feroces del desierto, y delante de ellos tenían el mar. El pueblo de Israel gritó, clamó, pidiendo ayuda a Hashem y a Moshe, y no sabían de dónde llegaría la salvación. Si Hashem pelearía contra los egipcios o si Hashem alejaría a los animales salvajes. Finalmente la salvación llegó desde el lugar o de la forma menos clara o entendida o asumida por ellos. O sea, pensar que Hashem puede actuar en contra de los egipcios, ok. Pensar que Hashem actuar en contra de todos estos animales salvajes, ok. Pero que abriera el mar, no. Pues el mar fue lo que abrió. Para que nosotros rompamos con esa estructura mental, para que nosotros podamos caminar en fe, tenemos que superar nuestra limitación, esa visión en túnel, esa estructura tan cerrada. Tenemos que abrir la puerta para que Hashem pueda actuar de mil formas. Y muchas veces pensar que va a actuar de la manera en que menos nos imaginamos. Sabemos por experiencia y cada uno tendrá su historia que contar
que cada vez que colocamos las esperanzas en ciertas personas para que nos ayudaran en algo, resulta que la ayuda llegó de otra forma y en otro momento, pero llegó de parte de Hashem. Sobre esto dijo el rey David, y lo leemos en el Salmo 40, verso 5. Gozoso es el hombre que ha puesto su confianza en Hashem y no mira a los arrogantes. Dicen que cuando una persona sale a hacer negocios para traer sustento a su familia, si le pregunta a dónde va a ir para sus negocios, él contesta hacia la derecha. Entonces le dice, quizás tengas éxito hacia la izquierda, porque uno nunca sabe de dónde llegará la salvación. Nosotros hacemos el esfuerzo de la manera que nos parece más adecuada y Hashem nos trae la respuesta a la salvación de la manera que Él mismo lo desea. Dejemos que Hashem sea todo en todo y sigamos caminando agarrados de la mano de Hashem, confiando en Él, desarrollando esa relación tan fuerte con Hashem, y que en los momentos difíciles siempre tengamos la esperanza de que la respuesta viene y que todo lo que sucede en este mundo es porque Hashem lo ha establecido, a pesar de que no lo entendamos, a pesar de lo difícil, de lo duro, detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto, y así lo quiso el Creador. Y si así lo quiso el Creador es porque algo nos tiene que enseñar, porque todo es para bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom Alejem.